Comentarios políticos nacionales del ingeniero José Blandón. Don José, que todo el mundo cuando es exministro de repente los ilumina algo y se convierte en unos expertos en hacer todo lo que no hicieron cuando fueron. Oiga, Fernando, hoy es 27, recuerdo que hoy es el día del eclipse lunar. Lastimosamente, ese eclipse no se va a ver aquí porque es la madrugada de Europa, por allá. O sea que nosotros lo vamos a ver por televisión, porque estaría como a las 3, 4 de la tarde, no, 12 del día por aquí. Yo sé que no lo vamos a ver, lo veremos en... Dice que es el eclipse más largo. Va a ser el más largo. El largo del siglo XXI. Mire las fechas astronómicas cómo demuestran la brevedad de nuestra vida. Dos cosas antes de ir a temas centrales. Primero, recuerde que en el caso de Ricardo Martinelli, que se sigue en la Corte Suprema de Justicia, a pesar de no tener competencia de la Corte, está suspendido porque el magistrado fiscal presentó una certificado de salud en la que lo incapacitaba y se reinaugurará el próximo lunes. Recuerde además que en el caso de Martinelli hay pendiente 3 recursos de inconstitucionalidad que ha presentado la defensa. Uno, por haberle hecho una acusación sin imputarle un cargo. 2, por este problema de la competencia. Al no ser Ricardo Martinelli diputado del Parlacén, formalmente teniendo la Corte en sus manos eso, se sigue ese proceso en la Corte, cosa que viola la Constitución de la República de Panamá. La Corte se pronunció en forma y debe pronunciarse ahora en contenido. El tercero es por la violación al fuero electoral. Y esta semana, que inicia el lunes, entiendo se presentarán 2 recursos más. Y esto tiene que resolverse, ¿no? Porque la Corte le tiene que devolver la legalidad. Fíjese lo que le traje esto de Colombia. Al presidente Uribe, en su condición de senador, y por ser senador, la Corte le informa de una investigación y le dice que le va a poner de conocimiento todas las pruebas que tiene para que se prepare para la indagatoria, el proceso de imputación, antes de formularle una acusación. El presidente Uribe, que también es abogado, presenta su renuncia como senador. Si esa renuncia, en ese caso, sí tiene que ser aprobado por el Pleno. En el caso de Martinelli, ya fue ejecutada. Comunicada formalmente. No, ya está todo formalmente. Incluso el Parlacén ha contestado de que ya no es. En el caso que allá en Colombia, el Senado apruebe esto, pierde jurisdicción la Corte Suprema de Justicia y pasaría a la Fiscalía. Eso es lo que está pasando en este proceso y nosotros le estaremos poniendo al día de esto. En el caso de la Caja de Seguro Social, en ese proceso, ya terminaron la audiencia. Caja de Ahorro. La Caja de Ahorro. Ya terminó la audiencia y la jueza se acogió al término de los 30 días para emitir su criterio si llama a juicio, porque no es la Fiscalía. La Fiscalía pidió un llamamiento a juicio y es la jueza, ahora, al escuchar a las partes, ¿no así? Debe decidir. Y yo hago una recomendación respetuosa. Ahí en este caso hay que volver a la legalidad. Ahí no hay ninguna razón para haber levantado ni siquiera esta investigación. Y menos tener gente presa ahí. Exactamente. Y además de eso, un poco gente. El daño que le hicieron a la Caja de Ahorro y tener esta presión sobre la Caja de Ahorro, sobre todo cuando la Superintendencia Bancaria ha dicho que ahí no hay ningún delito, que es la autoridad rectora para este tipo de bancos. Vamos a ver, estamos a la espera de lo que diga el juez y por una vez encaucen. Recuerden que el control de la legalidad del Ministerio Público es el Poder Judicial. No se olviden nunca de eso. Y ese control de la legalidad hay que hacerlo efectivo. Le guste a usted, sea amigo o sea enemigo, entonces no se preocupe en eso. Lo fundamental es mantener los principios del respeto al derecho y al respeto a los derechos humanos de los demás y al debido proceso y a la presunción de inocencia. Eso es fundamental. La democracia solo se fortalece con más democracia. Hablamos un poco del agro. Bueno, ayer los productores agropecuarios se hicieron sentir en el país. Es una situación angustiosa la que vive el agro. Pero inmediatamente políticos
particularmente el PRD, comienzan a librarse las manos y se olvidan de su pasado inmediato. Sí, que ese es el problema, que nosotros estamos en manos de un montón de impostores. Fíjese lo que usted debe mirar siempre. Este problema del agro panameño se agudiza cuando entramos nosotros a todo este proceso de globalización y cuando se determina el consenso en Washington y se toma una serie de políticas y nos obligan a nosotros a entrar lo que se llama los tratados de libre comercio, que nos los venden como la panacea del mundo. Y los grandes países como los Estados Unidos comienzan a negociar con los países pequeños como nuestro e imponen tratados de libre comercio con beneficios para ellos, con pocos beneficios para nosotros. Porque cuando nosotros exigíamos en ese tratado de libre comercio condiciones en las cuales nosotros éramos competitivos, como en el caso de la banca, por ejemplo, ellos nos lo negaron. Y los Estados Unidos estaban interesados en abrir todo el mercado agropecuario a nosotros, pero se negoció, una negociación larga, ¿no? Sí, bajo la administración de Pérez Valladares. Nosotros teníamos un gran equipo técnico, con Endara, y se logró acuerdos con la Organización Mundial de Comercio y se establecieron una rebaja de aranceles en productos estratégicos en forma escalonada para llegar a algunos, para mantenerlos en cierto nivel, a un periodo más largo. Recuerdo leche, huevo, pollo, carne, etcétera, unos productos, arroz, etcétera. Bueno, bajo la administración de Pérez Valladares se decidió bajarlos bruscamente, por debajo incluso de lo pactado con la OMC. Ahí arrancó todo este viacrucis. La señora Miriam Moscoso, cuando llega al poder, Lo sube. sube, pero había un daño estructural. Y Moscoso llega al poder en un momento en que la economía global y nacional estaba en recesión, en caída. Ella sale del gobierno con una economía en crecimiento. Moscoso deja al gobierno con un crecimiento El 6%. de 6%, pero fue en su último año. A pesar de las elecciones y de la reforma constitucional, pudimos pasar ese periodo en forma pacífica. La señora Moscoso tuvo esa capacidad. Bajo la administración del presidente Torrijos, es cuando se da cumplimiento a la implementación de lo pactado, que era sacar responsabilidades del Ministerio de Salud para crearlo en una organización y flexibilizar las importaciones. Eso es lo que es esta entidad AUPSA. Y esa discusión ni siquiera se llevó a un debate en la Asamblea Nacional. Se pasó en una sección, cuando la Asamblea le otorgó poderes al gobierno de Martín Torrijos para legislar por decreto. Por decreto. Y esta es una organización creada por decreto, ni siquiera fue a debate, para recordarles lo que está pasando. En ese gobierno, Cortizo era ministro, y él renunció cuando el Tratado de Libre Comercio, pero abandonó el barco en la pelea. Vamos a hablar claro. Es que esto fue lo que trajo todo este problema. Y después se ha venido impulsando políticas de importación en contra de los productores, con la participación de algunos productores. Esto es lo que hace más perverso esto. Que se convierten en importadores. Sí. Entonces, la importación y el manejo se desvirtúa el papel de el Instituto de Mercadeo para convertirlo en un importador de productos agropecuarios para ferias con carácter político. Eso es lo que pasa. Entonces, en vez de comprar productos nacionales, se compra arroz barato, lo más barato posible, para ponerlos en la feria y traemos el arroz cuando nosotros estamos levantando. El resultado de eso ha sido una caída en la producción de arroz, se levanta de vez en cuando, pero los productores siguen bajo la espada de Damocles de importaciones cuando yo levanto la cosecha. Igual pasa con la cebolla, igual pasa con la cantidad de productos. Maíz, pollos, cerdos. Nosotros tenemos una industria porcina de alta tecnología. Nosotros producimos machos y hembras para producir puercos de alta calidad. Producimos carne bovina de mejor calidad que la que viene importada, porque esa viene tratada con hormonas que afectan su salud. Pero como el control de los productos está en manos de esta organización y se lo sacaron constitucionalmente, ya está en el MINSA. Claro. Entonces tenemos aquí que por un lado los grandes países nos ponen barreras y nosotros no, pero además los Estados Unidos subsidian su producción agrícola.
entonces nos venden a nosotros libre comercio. Lo que el señor Trump se queja de Asia y de Europa, es lo que nos aplican ellos a nosotros. Por supuesto. Entonces, claro, nosotros tenemos que jugar con la realidad. Nosotros no somos los Estados Unidos, no tenemos el poder de los Estados Unidos, pero sí podemos hacer algunas cosas. Y la primera cosa que tenemos que poner es definir las políticas internas. Entonces, cuando yo veo a candidatos a hablar y echar la culpa a este, al otro, no ver que este no es un problema que nació ayer. Incluso, ahí entra el factor de la corrupción, porque se hacen leyes para incentivar la producción y lo que se hace es que esas leyes benefician al agronegocio de los amigos del que esté de turno. En la administración Torrijos, en la administración Martinelli y en la administración Varela. Hacen transacciones y se dan subsidios a los que entran al mercado, pero no entran a los pequeños y medianos productores. No. Ayer yo hablaba del IDIAD y el director del IDIAD me mandó un tweet, por ahí salió, en donde me dice que se ha triplicado el presupuesto del IDIAD. Yo quedé de hablar con él porque yo conozco el IDIAD bastante bien. Y creo que, o no me expliqué bien, y voy a aceptar que no me expliqué bien, las investigaciones que se hacen en el sector agropecuario no están dirigidas absolutamente a resolver los problemas del productor. Satisfacen quizás el interés técnico de algunos cuantos técnicos, pero yo le pregunto, ¿cuántos modelos de producción de alta tecnología ha puesto el IDIAD en diferentes provincias para que yo como productor pueda decir, voy a producir un cultivo hidropónico porque tomate se puede hacer así, cuesta tanto? ¿Cuántos modelos de producción y costos ha hecho? ¿Cuántos ensayos tiene de densidad de siembra, abonamiento, uso de pesticidas? ¿Qué es la cosa que tenemos que ver de comercio? ¿Cuántos productos nuevos en el mercado para nosotros? ¿Cuántas investigaciones de mercadeo ha hecho el Instituto de Investigaciones Agropecuarias? ¿Cuántos? A eso que yo me refiero. Que se han hecho construcciones, edificios, bueno, eso no resuelve absolutamente nada. Sí. ¿Cuál es el nivel de desarrollo del Instituto Nacional de Agricultura y de las escuelas de agricultura? Que hay como 40 escuelas de agricultura. ¿Cuál es el paquete tecnológico que se le venden a los agricultores que no están en el mercado? ¿Cuáles son los estudios de mercado y asistencia técnica que le estamos dando a los ganaderos? ¿Con qué paquete tecnológico? ¿Cuál es el control que tenemos de las medicinas, de los insumos? En fin, a eso es que yo me refiero, señor director. Le agradezco su invitación. No puedo ir el martes porque yo tengo que transmitir aquí, pero voy a buscar una fecha en la que usted tenga tiempo y podamos conversar aquí en su oficina. Le agradezco. Bien. Hablamos un poco de política. Fíjese, le dije que en el PRD había una queja por el manejo interno. Del debate. Del debate, de las instituciones. Ya incluso vi a Juan Carlos Navarro pidiendo más imparcialidad en la dirección del partido para manejar estas cosas. Creo que las primarias se convierten, en vez de, como los partidos, ha dejado de ser ideológicos. No es un debate interno de ideas, es un debate por el poder y el clientelismo que se ha apoderado del corazón y la mente de los dirigentes de arriba y del medio. Ha dejado que la base esté desinformada. Entonces no hay participación real política en el debate, no. Todo el mundo está comprometido porque el este le debe esto, y en fin. Ese clientelismo ha matado el talento. Y como consecuencia no hay debate real. No. Es un caciquismo pernicioso, lo que da como consecuencia que el debate se convierte en una contienda cuasi personal, utilizando como arma fundamental la descalificación. Entonces esto es una primaria de descalificadores. Entonces va a salir el menos desprestigiado. el más descalificado de verdad, porque es el que no propone nada. No hay debate político. Díganle usted, por ejemplo, ¿qué conoce usted de los dirigentes que aspiran entre el PRD? Estoy hablando del PRD primero. Que presente un plan sobre qué educación está pensando, cuál es su política exterior, cuál es su relación con los Estados Unidos, cuál es su política de mercadeo agropecuario, cuál es su política dirigida a resolver el problema de la caja, cuál es su política con respecto a la participación de la juventud en la toma de decisiones, cuál es su política de paridad, cuál es su compromiso de llevar al gobierno a gente como para decir, no amigos, nada de eso.
Porque estamos hablando es, no, que este trajo a Odebrecht, este no trajo a este trajo al otro, tú robaste más, yo no robé menos. En fin, un debate insulso de baja calidad. Totalmente. No hay debate. Muerta la idea, no hay debate. Entonces usted tiene que mirar a la gente por su ejecutoria. Bien. Y de la descalificación se ha convertido en el mecanismo, mentiras, ¿no? Por ejemplo, ahí vi a Juan Carlos Navarro decir que había cerrado una panadería ahí En el Dorado, en el Cangrejo. En el Cangrejo, y resulta que la propia empresa desmiente eso. Mire usted. Sería el Cangrejo, no una dulcería, no una panadería. Es una dulcería. No, la dulcería, sí, la casa. Muy famosa, tiene 40 años, él mismo escribe. Entonces, usar la mentira como un elemento de la campaña sucia no produce absolutamente nada, no entusiasma a nadie. Recuerde las cifras que yo les monté. 29% de nuestros votantes son menores de 30 años. No los van a engañar. Ellos saben usar la Internet. En el caso de Cambio Democrático, cosas novedosas están dándose. Se intensifica la confrontación entre los dos candidatos más importantes, Rómulo Rux y José Raúl Mulino. José Raúl Mulino. Y creo que esta es una competencia en desarrollo. La presencia de Ricardo Martinelli como candidato o posible candidato a diputado es una advertencia de su presencia política. Cambio Democrático, que reservó tantas posiciones que no van a la votación, cometió un error desde mi punto de vista porque ha desmovilizado el partido. Cuando debió hacer es movilizar lo más que se pueda. Claro. Ante todo lo que ha tenido, lo que le importa a Cambio Democrático ahora mismo sería desmovilizar el partido, igual que le importa al panameñismo, movilizar, ¿no? Entusiasta. Vamos a ver, esta es la primera primaria que se va a definir dentro de un par de días, un par de semanas, perdón. El Partido Panameñista, ahora con la salida del ministro Echeleco, que cuenta con la simpatía del presidente y de sectores importantes. Mire el cambio de gabinete que se va a hacer y fíjese cuadros de quién se colocan en qué lugar. Esto le está dando una idea de la lucha interna. Yo creo que también lo van a tener que meter las figuritas que queden. Inclusive, pues, rellenar con lo que encuentren. No creo que es que se metan... No tiene muchas opciones, dice usted. No, Bien, esto pone entonces la lucha en el Partido Panameñista entre dos candidatos y me hablaron de que le habían ofrecido a José Miguel Alemán que volviera a correr. Me hablaron. Entonces, todo esto está en el juego, ¿no? Esto están manejando el carro con Y hay el gente allá retrovisor. en las diferentes reuniones, en los consejos de seguridad, haciendo análisis de cómo ellos manejan el laboratorio de ellos allá. No le paren bola a nada de eso. El proceso electoral arranca cuando todos tienen las primarias listas, cuando sepamos quiénes son los tres candidatos independientes, el candidato del FAP, y se den las alianzas y entonces arranca ese proceso. Mientras, el proceso político en general está bajo la nube de la confrontación Varela-Martinelli y de la confrontación político-jurídica, que sigue dominando el ambiente, y la confrontación de los sectores sociales con las necesidades no satisfechas que tiene la sociedad. Entonces se fija que la campaña casi no existe. No. No existe la campaña política. Hay movimientos en el interior, hay mucha insatisfacción, yo noto, tanto en el PRD como en el panameñismo, como en el Partido Cambio Democrático, insatisfacción en las bases que se va a expresar electoralmente. No lo duden, y esa misma insatisfacción que usted siente en su colectivo, que en cierta medida es un reflejo de la sociedad en general, puede trascender el clientelismo y darle una sorpresa a todos ustedes. De manera que mire todo esto y mire la dinámica electoral, que se va a dinamizar a partir del 31 de julio, cuando arranque la campaña del PRD, y 12 días más tarde se dé la elección de Cambio Democrático, y una semana más tarde el panameñismo entre Casi un mes más tarde. en su campaña. De manera que todo este proceso estará en desarrollo. Y este martes 31 de julio se cumplirá un aniversario más de la desaparición física de Omar Torrijos. Le prometo alguna información sobre esto, pero preste la atención a todo el escenario que se está dando. No deje de pensar que el electorado se mueve por las fuerzas de la política local, de los problemas que son el agro, los problemas el agua, la tarifa eléctrica, la seguridad, el empleo. Si hay algo que preocupa al panameño, el empleo y salario.
Al panameño le preocupa saber para hacia dónde vamos. Y los señores que están compitiendo tienen la palanca de cambio, la tiene en reboche y mirando por el retrovisor. Van para atrás, mirando para atrás. Cuando la política es mirar hacia adelante. Encima que están mirando para atrás tienen el freno de mano puesto. Sí. Entonces, la política, la elección es sobre el futuro. Ni Varela ni Martínez le van a correr para presidente. Es el futuro. Y Martínez se lo recomendó al presidente Varela. Y se lo recomendó con experiencia propia hace unos 4 años y tanto. Y nadie sabe más de él, nadie sabe más de esto que el que tiene la propia experiencia. Bien, lo dejo porque el lunes vamos a hablar sobre la dinámica política electoral panameña y cómo el mundo en el exterior va a influir en la campaña nacional. Así que preste la atención, tómela con calma y disfrute de la vida. Aprenda a ser feliz y no le crea mucho a los tweets. Tenga dudas razonables, porque cuando usted tiene duda, ya no tiene duda. Así es.